Todos. Espero que tengan un excelente día. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Soy instructor del Centro Metalmecánico, SENA Distrito Capital, y tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión en línea del curso Razonamiento Cuantitativo, en el cual tiene como objetivo brindar claridad acerca de las competencias matemáticas, modelación, lógica, conjuntos y trigonometría, así como las directrices de trabajo de la unidad 3. Les pido el favor que sean teniendo preguntas, dejen sus micrófonos en silencio, en sesión de preguntas las hacen o las van escribiendo en el chat de la sesión. La agenda propuesta para el día de hoy es el saludo inicial que acabamos de dar. Después vamos a hablar sobre el tema competencias matemáticas, modelación, lógica, conjuntos y trigonometría. Luego socializar las actividades calificables de la unidad 3, sesión de preguntas y por último conclusiones. Dentro de las competencias de matemáticas de modelación, lógica, conjuntos y trigonometría, aquí pues tenemos este mapa conceptual de lo que vamos a abordar hoy. Tenemos que todas estas competencias encontramos dos grandes grupos. Una aproximación a las competencias matemáticas y de modelación, que tiene que ver con modelación en matemáticas y competencias matemáticas, y la otra todo lo referente a la lógica de conjuntos y trigonometría, donde tenemos que tener el patrón lógico-inductivo, los números complejos, trigonometría, conjuntos y lógica. Como introducción tenemos que para identificar un procedimiento, para resolver un problema, se infiere tácitamente de modelar y fomentar un tipo de competencia de lógica del contexto y del pensamiento matemático, lo que se convierte en algo habitual en el desempeño cotidiano de la solución de problemas. Es decir, un modelo es una forma como esperamos obtener algo. Entonces, siempre que funciona de la misma manera, entonces se propone como modelo. Lo antes enunciado es entonces necesario conocer la conceptualización de estos desde una mirada tecnológica con los diferentes procedimientos tradicionales de la matemática y hacer una comprensión de la lógica de conjuntos y trigonometría. Para ello estudiaremos la competencia matemática desde el enfoque de los 5 tipos de pensamientos y haremos una mirada de la modelación a la aproximación de la lógica. También que es un conjunto, una función trigonométrica, números complejos, y finalmente estudiaremos el razonamiento inductivo, el planteamiento y solución de situaciones problema, de lo tratado, que será un aporte a la comprensión de procesos formativos, laborales y tecnológicos. Aquí entonces es importante. Den un momentico, voy a darle acceso a los que acaban de ingresar. Aquí continuamos. Una aproximación a las competencias matemáticas y modelación es, en los últimos 10 años, los avances que se han presentado en los campos de tecnología han generado que la educación replantee su rumbo de enseñanza y aprendizaje, para que no solo se limite a reproducir conocimientos, sino que tenga en cuenta el fomento de habilidades que permitan el desempeño en contextos de cambios permanentes en el mundo cotidiano. Aquí entonces es donde vienen las competencias matemáticas. La definición de competencia matemática se entiende hoy como la integración del pensamiento lógico y el pensamiento matemático. Del pensamiento matemático se derivan 5 tipos de pensamiento que se interrelacionan entre sí de acuerdo a la situación o el contexto en que cada uno interactúe, como son el pensamiento numérico, el geométrico, el aleatorio, el variacional y el métrico. Lo anterior es un enfoque que aborda la comprensión de cada uno de los tipos de pensamiento enunciados de forma sintética. Los podríamos expresar por sus características sobresalientes así. Entonces, el pensamiento numérico se caracteriza por estar ligado al número y las estructuras. Por lo tanto, el medio en que se posibilita el desarrollo de este son los sistemas numéricos, con sus operaciones tales como suma, resta, multiplicación y división, lo cual aborda la comprensión a fondo de todo lo que es un número. Ya cuando hablamos de pensamiento espacial, se caracteriza por el estudio del espacio temporal y ligado a sistemas de representación de objetos en el espacio y sus interrelaciones por medio de la geometría. Entonces aquí hablamos todo lo que tiene que ver con la representación de esas figuras geométricas. En el pensamiento métrico es el que se ocupa de la medición, de manejar equivalencias de los sistemas de medida, en el cual juega un papel importante los procesos de construcción y transformación de objetos del mundo que nos rodea. En el pensamiento variacional
se caracteriza por la variación y el cambio. Se fundamenta en la construcción y estudio de sistemas algebraicos y analíticos. En la siguiente sesión trataremos la modelación matemática que emerge específicamente de este tipo de pensamiento. Y el pensamiento aleatorio se caracteriza por situaciones de incertidumbre, del azar, del riesgo o ambigüedad y acude a estructuras y sistemas matemáticos para obtener información precisa. Ahora vamos a hablar de modelación. Denme un momento y darle acceso a los que acaban de ingresar. Entonces, en modelación de matemáticas, la definición de competencia matemática integra la noción de modelización matemática, lo que es uno de los pilares del marco conceptual del pensamiento lógico y matemático. Aquí en esta siguiente figura se representa un esquema cómo el pensamiento matemático se pone en juego en el proceso de modelar para resolver problemas en contexto mediante uno o varios tipos de pensamiento. Entonces vemos que primero tenemos un pensamiento numérico de aritmética y sistemas numéricos. Se relaciona con un pensamiento espacial, de geometría, sistemas geométricos, con el pensamiento aleatorio de probabilidad y estadística, con el pensamiento variacional del álgebra y con el pensamiento métrico, el cálculo y la geometría. Por lo que un modelo, entonces, consiste en una construcción teórica, generalmente de forma matemática, de un sistema de la realidad que se elaboró para facilitar la comprensión y estudio de su comportamiento. Entonces, de acuerdo a esto, los tipos de pensamiento del esquema de la figura pueden enfocarse para entenderlo de una forma ya sea dinámica o estática. En cuanto a la lógica de conjuntos y trigonometría, eh, es importante tener en cuenta que las bases de la lógica y los conjuntos son la trigonometría, números complejos, el razonamiento inductivo, para poder operar proposiciones, conjuntos, planteamiento y solución de alguna situación problemática, al igual que emplear razones de funciones, ecuaciones trigonométricas en la resolución de problemas relativos, por ejemplo, cálculos de alturas, distancias, ángulos y situaciones relacionadas con conceptos básicos de números complejos. También se hará una introducción a los patrones lógicos de manera inductiva. En cuanto a la lógica, una proposición es cualquier enunciado lógico al cual se puede asignar un valor de verdad, B de verdadero o F de falsedad. Por eso generalmente se le asocian como tablas de verdad. Esta parte de la lógica se aplica a diversos campos. Algunos de esos campos, entonces, por ejemplo, en el campo de sistemas de información, electrónica, se tienen todos esos conceptos para realizar el diseño de algoritmos, en la estructuración de programas o diseño electrónico y programación de dispositivos a través de hardware y software. En la parte de la filosofía y para la construcción y narración de textos, se tienen también todos estos elementos para tener una forma lógica y coherente de construcción de los mismos. Eh, Generalmente son unas operaciones básicas. La primera es la negación. Algunos le dicen tabla de verdad de la negación, que al negar una proposición P es P negada, le indican una rayita antes, algunos la colocan arriba o le colocan la virgulilla, que es el palito de la ñ antes, y lo que quiere decir, entonces primero relaciona la entrada. Si primero es verdadero y si está negando, la salida quiere decir que va a ser falso. Y si es falso primero, la salida va a ser verdadera. En el campo real, dentro de la parte técnica, es como tener un interruptor normalmente cerrado. Por ejemplo, en las empresas de paro de emergencia. Está normalmente cerrado y está activando. Pero cuando lo primo, ¡pum!, deja de funcionar el resto de la producción. Entonces se tiene una lógica negada o un contacto normalmente cerrado. La conjunción generalmente se relaciona con la operación y en inglés le dicen la AND de proposiciones de P y Q. Y esto quiere decir que solo es verdadero si las dos son verdaderas, o sea, cuando implica y. Generalmente en campos como en el desarrollo de programación o diseño de dispositivos electrónicos para verificar si el estado de una entrada es igual a uno registrado. Por ejemplo, cuando hay un cajero automático, yo digito mi clave la primera vez y después me piden que la repita para que quede guardada. Y ya después de ahora en adelante, si vas a digitar mi clave, él está comparando si la que yo estoy digitando es idéntica a la que hay. Aquí estoy haciendo una operación AND. Eso es la conjunción. Solo es verdadero si las entradas son verdaderas. Si hay un cambio, resaltaría falso. La disyunción es la operación OR o
Entonces, en esta generalmente es la única forma de que sea falsa, es que las salidas sean falsas, que no haya salida. Por ejemplo, haciendo un paralelo en conexiones, si vamos en sistemas eléctricos, la conjunción o la AND es como tener una serie de bombillos en serie, uno al lado del otro. Si vemos esas extensiones de Navidad y una se daña, deja de funcionar el resto. Y la de disyunción en paralelo, entonces vemos, por ejemplo, pueden haber dos lámparas en la casa, esas de doble balastro. Se daña una, pero la otra sigue funcionando. O sea, la única manera de que no prendan es que las dos estén sin conexión. Si quieren profundizar en mi EduBlog circuitos eléctricos, hay una pestaña que dice EduBlog, que dice electrónica digital. Ahí pueden profundizar pues ya desde otro punto de vista ya más de desarrollo técnico para programación, para sistemas, para electrónica, automatización industrial, vistos desde esa manera. El condicional generalmente es el resultado de proposiciones P entonces Q y es falsa solo cuando P es verdadera y Q es falsa. De resto, es verdadera. ¿Sea qué quiere decir? Es una condición especial que se lee si P, entonces Q. Entonces, la única manera de que dé falsa es que la Q sea falsa y la P verdadera. De resto va a ser verdadera. La bicondicional es el resultado de las proposiciones P y solo si Q es verdadera cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad y falsa en el resto de su notación. Se lee P si solo si Q. Esta es en las otras formas de representación, se le conoce como la negación de la XOR, o sea, la O exclusiva. Solo es verdadera si las entradas son iguales, o entonces, es decir, ya sean verdaderas o falsas. Si hay un cambio en ellas, entonces sirve para comparación, es falsa. Eso es en cuanto a la parte de lógica. En conjuntos, un conjunto, de forma coloquial, es una colección de elementos de miembros con una característica común. Un momento, que creo que aquí hay alguien para ingresar. Listo. Seguimos entonces. Recuerden que los que han ingresado, dejar micrófono en silencio. Si tienen preguntas, las van a colocando en el chat. En sesión de preguntas se va a responder. Entonces, un conjunto, decíamos, de forma coloquial, es una colección de elementos o miembros de una característica común de pertenecer a algún modo a él. Existen operaciones básicas que permiten realizarse en los conjuntos y sus elementos dentro de referencia, como son los que se vienen a continuación. Conjunto universal es el que toma como referencia y consta todos los objetos y conjuntos de un contexto dado. Entonces, por ejemplo, los números naturales, el abecedario, las personas de una ciudad. Unión, sea A y B dos conjuntos. Cuando hago el conjunto A, unión B, es el que tiene el elemento que da por los elementos de uno de ellos. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en A tenemos las consonantes y en B las vocales. Y si los unimos, ya entre los dos tenemos el abecedario. La intersección, sean A y B dos conjuntos, el conjunto AB es el que tiene los elementos comunes de A y B. Entonces, por ejemplo, si tenemos en una parte el abecedario y en el otro las vocales. ¿Cuál sería la intersección entre los dos? Las vocales. La diferencia, o sea, sean A y B dos conjuntos, en el conjunto A menos B es el que tiene elementos de A que no pertenecen a B. Entonces, si hicimos el mismo ejemplo, en uno tenemos las consonantes y en otro las vocales, la diferencia entre A y B es que en el A solo tenemos las consonantes. En trigonometría, entonces, dentro de la parte general, tenemos que el triángulo rectángulo es una forma geométrica de tres lados, con un ángulo interno de 90 grados o recto y dos ángulos teta y beta. El lado más largo se denomina hipotenusa y el resto catetos. La longitud de la hipotenusa es igual al cateto horizontal, es la del cateto horizontal y es A, y la del vertical es B. Entonces, si aquí vemos la figura, entonces tenemos la hipotenusa, es el más largo, en el recto entonces tenemos el vertical, cateto vertical y el cateto horizontal. Ahí forman, como es un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados. Siempre debemos de tener en cuenta que los ángulos al interior de un triángulo deben sumar 180 grados. Entonces, la suma de teta y beta no debe superar los 90.
Y aquí para esto se tienen en cuenta las funciones trigonométricas. Entonces tenemos que seno es igual a, a cateto adyacente sobre hipotenusa, o como se está ahí, cateto horizontal sobre hipotenusa, que es como decir B sobre C. El coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, A sobre B. La tangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, pues si lo miramos desde beta. Ya si lo miramos desde alfa, entonces si lo miramos desde teta, entonces el cateto horizontal es el opuesto sobre hipotenusa. Si lo vemos desde beta, en seno, si fuera seno de beta, sería el cateto vertical sobre hipotenusa, siempre el que está al frente, el opuesto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. En coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, por eso aquí cateto vertical. Si fuera en vez de beta, sería el cateto horizontal. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, el horizontal sobre el vertical. La cosecante es como el inverso del seno, invertir, la secante es el inverso del coseno y la cotangente es el inverso de la tangente. Esos son como lo que se conocen las identidades trigonométricas. Ya sigue otro concepto que son los números complejos, que viene dado por un par de números reales que se representan como la suma de un número real y un número imaginario que se representa generalmente con la letra I, que equivale a raíz de -1. Cuando se trabaja por ejemplo, en electricidad y electrónica, ese I se reemplaza por la letra J para no confundirlo con la medida de corriente. Las principales operaciones que se realizan con números complejos son la suma, resta, multiplicación y división. En suma, simplemente, ¿qué quiere decir? Que se suman los números reales aparte y los números imaginarios aparte. Entonces, si tenemos A más BI más C más DI es igual, entonces a sumar A más C, que son los reales, y aparte sumamos B más D, que son los imaginarios. En resta se hace lo mismo, se hacen las operaciones primero de los reales y después de los imaginarios. Entonces, si tenemos A más BI menos C más DI, entonces restamos A menos C, que son los reales, y después hacemos la suma algebraica de B menos D, que son los imaginarios. Ya en multiplicación los números complejos se realiza aplicando la propiedad distributiva del producto de la suma, teniendo en cuenta que I al cuadrado es igual a -1. Entonces hacen las operaciones entre sí y se tiene en cuenta. Lo ideal, ya cuando estamos en un campo más avanzado, hay unas formas de representación. La rectangular, que es donde se representan reales imaginarios, y la polar, donde se representan términos de una magnitud y un ángulo de fase. Y entonces generalmente lo que se recomienda es que las operaciones de multiplicación y división se hagan en números polares. Pero aquí, pues si lo hacemos así como tenemos, entonces si estamos multiplicando, entonces tenemos 2 por 2 nos daría 4 términos, entonces sería AC más AD, tenemos entonces BC, después BD. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos 2 reales exactamente, en la segunda tendríamos el, el B y el D, como es I por I al cuadrado, -1, por eso nos da negativo, por eso lo colocamos en la parte real, y en la otra el AD, parte real con parte imaginaria, y el BC, parte real con parte imaginaria, entonces queda ahí separado. Entonces nos quedaría como así, si fuera como una mera representación. Y en división también se realiza multiplicando el numerador y el denominador por el conjugado de este, como se explica enseguida. Entonces generalmente el conjugado es para tratar de eliminar ese imaginario que hay ahí. Entonces lo que se hace es que se multiplica por sí mismo con signo negativo para que nos dé como un cuadrado. La diferencia de cuadrados de factorización algebraica se pierda en ese denominador y quede ya las operaciones arriba en el numerador. Eso es como así en términos generales. Pero mi consejo general siempre es, con números complejos, trabajar suma y resta en representación rectangular, parte real y parte imaginaria, y la parte de multiplicación y división se pasa a representación polar. El patrón lógico inductivo consiste
en que se pueda enfrentar a un problema, hacer una conjetura, reconocer conceptos involucrados para proponer posibles soluciones. En esto es muy importante argumentar las propuestas con fundamentos. Entonces vamos a encontrar a continuación una aproximación conceptual de este tema. Una definición sintética de lo que entendemos por razonamiento inductivo es un proceso que lleva a obtener una conclusión en general a partir de premisas específicas o particulares, es decir, después de observar varios datos, reconocer que se repite un patrón, se hacen unas conjeturas generalizadas y basándose en estas se da una conclusión. Entonces aquí vamos a ver entonces ejemplos ya aplicados. Entonces, por ejemplo, practiquemos lo estudiado. Un problema de razón trigonométrica. Si tenemos este caso, tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos la hipotenusa 5, tenemos en un cateto 3 centímetros, en otro 4 centímetros, y me dice hallar las razones trigonométricas del ángulo teta, o sea, de este respecto a este. Entonces, de acuerdo a eso, teníamos que entonces el seno es el opuesto a este 4 sobre hipotenusa 5, por eso nos da 4 sobre 5. En el coseno es el adyacente 3 sobre 5, tangente opuesto sobre adyacente 4 sobre 3. La cosecante es lo contrario al seno, entonces si en el seno teníamos 4 quintos, en la cosecante sería 5 cuartos. La secante es el inverso del seno, entonces si en el coseno teníamos 3 quintos, en la secante sería 5 tercios, y la cotangente es invertir la tangente, entonces en la tangente tenemos 4 tercios, en la cotangente sería 3 sobre 4. El segundo problema de ecuación trigonométrica. Entonces aquí dice, Cardo sube una rampa de 5 metros hasta el tejado de su casa. Estando ahí, mide la visual entre su casa y la rampa, resultando ser de 60 grados. Calcula la altura de la casa y el ángulo que hay entre la rampa y el suelo. Entonces, para hallar la altura del ángulo de la distancia dada, aplicamos lo visto en la sección de trigonometría y número complejo. Primero, representamos los datos así. Entonces, tenemos que una hipotenusa, entonces sería de 5 centímetros, lo que subiría un ángulo de 90 grados. Entonces, nombramos a la altura de la casa y beta es el ángulo que hay entre la rampa y el suelo. Entonces, tomamos los ángulos internos de todo triángulo, que son 180 grados. Y lo que obtenemos la siguiente ecuación, 90 más 60 grados da 150. Entonces, ¿cuánto nos falta para hacer 180 grados? Son 30 grados. Entonces, para calcular la altura puede ser el coseno de 60 grados es igual a la altura sobre 5, despejando la altura de la ecuación, obtenemos la altura de la casa, que es 2.5 metros. Es una forma como de aplicar esos elementos. Otro ejemplo de número complejo, problema de número complejo, es expresar en la forma trigonométrica el número complejo z igual a raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2i. La expresión trigonométrica de número complejo estaba por la fórmula z es igual a z, la magnitud, por el coseno de teta más i seno de teta. Esta es una forma de representación que se conoce como la de Euler. Es una forma de representar un número complejo en términos de seno y coseno. Entonces el primer paso es hallar la magnitud. Este es como pasarlo de ese rectangular a polar, que es igual a la raíz cuadrada de elevar al cuadrado la parte real y la parte imaginaria. Entonces raíz cuadrada de 2 al cuadrado, y que es 2 menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos un primer factor de z. El segundo se encuentra el primero, la tangente de beta. Entonces igual a el opuesto sobre la parte real sobre la imaginaria, raíz de 2 sobre raíz de 2, queda 1. Y es decir, que beta es igual el arco tangente, cuando lo hacemos en calculadora, de pi cuartos, entonces donde teta es igual a 2pi, menos pi cuartos, menos pi séptimos, 0 o pi cuartos. Entonces, para expresar el número de forma trigonométrica, sustituimos los valores que hemos obtenido, entonces tendríamos aquí que sería, en este caso,
2 como magnitud por coseno de menos pi cuartos más i seno de menos pi cuartos. O también podría ser 2 por coseno de 7 pi cuartos menos i seno de pi cuartos. Es como uno de los ejemplos que se tiene acá. El problema de patrón lógico inductivo, entonces para hallar una expresión general de los términos que se dan en la siguiente orden, entonces un tercio, un quinto, un séptimo, noveno, luego encontrar el término 100, los 100 términos. Entonces, lo que hay que hacer es buscar similitudes y diferencias entre los términos. Observamos lo siguiente. Todos los numeradores son 1, algo común. Todos los términos de los denominadores son impares. Cada denominador es mayor que el anterior. Al generalizar las observaciones, se asuma que el término del denominador va a ser mayor por 2 en el término del anterior y continúan siendo impares. Entonces, para el proceso de solución se escribe la conjetura. Como el problema pide hallar una expresión general hasta el enésimo término, queremos una expresión algebraica que conecte la posición de cada término en secuencia al valor del término. Luego tenemos los siguientes denominadores: 3, 5, 7 y 9. Ahora vamos. El primer término es 3, el segundo 5, el tercer término 7. Si observa, el valor del siguiente término es la suma que intentamos multiplicar por cada término que obtenemos. Entonces, el primer término, 1 por 2 es igual a 2. El segundo término, 2 por 2 es igual a 4. El tercero, 3 por 2 es igual a 6. El cuarto, 4 por 2 es igual a 8. Al observar, cada uno de los 4 son menor en 1. Por lo anterior se puede expresar que el término final sería el numerador 1 y abajo sería 2 veces por n más 1. Finalmente, hallamos que se pide enseguida el centésimo término sería igual a 1 sobre 201. En problema de conjunto, o sea, estas son unas formas que representan, no quiere decir que sean las únicas soluciones, sino que son como ejemplos que nos den cuenta de la aplicación de estos conceptos que acabamos de ver. ¿Cuántos elementos hay en un conjunto plato, vaso y taza? Entonces tenemos, hay 3 elementos y ¿qué tienen en común? Es que son elementos de cocina, como tal, la relación que hay. El problema de conjunto 2, sean conjuntos A y B, como se explicita cada uno. En A tenemos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en B tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Hallar la unión y la intersección. Entonces, si tenemos la unión, es juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, al unirlos, entonces nos quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 2, 4, 6, 8, 10. Esa es la unión de todos. Y la intersección es, miramos entre los dos cuáles son los comunes. ¿Cuáles son los comunes entre ellos en este momento? Los que son igualitos son el número 2, el número 4 y el número 6. Ya en problema de lógica, en la proposición 7, el número impar y si es entero positivo, determine las proposiciones P y Q. Entonces, al observar, encontramos que la proposición está por P igual a 7 y es un número impar y Q es entonces un entero positivo. Ese es como el proceso de solución que habría ahí de esa relación. En la actividad didáctica, entonces ya si miramos una perspectiva de solución, sea P el perímetro de un triángulo equilátero, encuentre la fórmula de función de área en términos de P, cuál es la variable independiente de ese modelo. Entonces, partimos que el perímetro es la suma de todos los lados, por lo tanto P es igual a 3i, porque son 3 lados. Despejando i tenemos que es igual a P dividido entre 3. El área del triángulo es el producto de la base por la altura dividido entre 2, por lo que tenemos que al sustituir a sería igual a i por esos valores que tenemos, base por altura dividido entre 2, se hace la sustitución y se halla entonces la expresión en términos de P. Entonces, si vemos la perspectiva de solución en el triángulo, entonces tenemos la figura, tenemos h la altura, tenemos la que está dividido como si fuera en dos triángulos rectángulos, al ser un triángulo equilátero, y se aplica el teorema de Pitágoras. El perímetro es la suma de todos los lados, entonces 3i. Y despejando i tenemos p sobre 3. Hipotenusa, entonces sería igual a la suma a los cuadrados como tal, aplicando como tal.
Entonces, si lo viéramos para un triángulo, el I y el 1/2, la suma de los catetos de acá. Entonces, como expresiones. Ahora vamos a socializar las actividades calificables de la unidad 3. Para la unidad 3, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el cuestionario en línea de la evaluación. Entonces, es como han sido los anteriores. Y la otra actividad que tenemos, entonces vamos a entrar aquí al curso. Y de una vez vamos a ver qué actividad nos plantea la guía, que es la actividad, el taller. El que apruebe ese taller y haya perdido la evaluación se exonera de calificación y se le cambia la calificación. Vamos entonces aquí a verificar. Sí, están observando el curso. Entonces vamos en contenido del curso. Y aquí en contenido del curso, recuerda, vamos a proyecto, actividad 3. Tenemos la guía de aprendizaje. Aquí en competencias capítulo 3. Tenemos la versión imprimible, que es todo esto que acabamos de dar. Todo esto es el contenido que está aquí. Exactamente igual. Todo lo que acabamos de hablar. Con los mismos ejercicios. Tenemos la evaluación 3. Entonces, tú ingresas y respondes la evaluación, como hemos hecho antes. O el taller 3. Aquí envía el taller 3, pero ¿en qué consiste? Voy a tener primero la guía de aprendizaje. Cuando tengo mi guía de aprendizaje, aquí la voy a ampliar en una ventana más grandecita. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Amplío acá. Entonces, el taller 3 es responder este cuestionario que dice acá. Entonces, se diseñan unas preguntas de acuerdo a este. Entonces, de acuerdo a este, tú haces la operación y defines cuál es la respuesta. Entonces, me envía las respuestas. B, si el primero es A, o B, o C, o D. Si la del segundo es A, B, C, D. Si la del tercero es A, B, C, D. La del cuarto es A, B, C, D. Y la del quinto es A, B, C, D. Y simplemente cuando ingresen, cuando dice enviar taller, pueden colocar las respuestas ahí en el texto o adjuntar un archivo pues con las respuestas. No necesariamente tienen que ser las soluciones. Yo verifico las respuestas, si la 1 es la A, la B, la C, la D, la D, y de acuerdo a eso pues doy la valoración. Ahora vamos aquí, entonces, aquí al foro, a la sesión de preguntas. Miremos a ver si tienen algunas preguntas en el chat. Solo dice Rosalena, buenos días, desean bendiciones. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Si no, entonces vamos a la conclusión de la sesión en línea. Recuerden que como incentivos de nivelación he dado, para exonerarlos de la evaluación 1 y 2, entonces si participan adecuadamente, de forma correcta en el foro temático, recuerden que el foro temático hay que participar con rúbrica tigre, se da una pregunta orientadora, colocan un título, a partir de eso se da la respuesta y se contextualiza a partir de la pregunta orientada, o sea, respuesta, esa es la hilación, se verifica que tenga buena redacción, ortografía, se da también cuenta, entonces, que generar discusión, formular una pregunta. ¿Qué pregunta no me vale? Que yo diga, ¿y ustedes qué piensan, qué creen, qué opinan? No, no. Tú debes de formular una pregunta, estructurar una pregunta y enriquecer discusión. ¿Veis que este elemento está relacionado con esto? Lo considero importante por esto. Esta es mi argumentación. Cada uno es 20 puntos. Títulos 20, hilaciones 20, redacciones 20, generar discusiones 20, enriquecer discusiones 20. Entonces, para aprobar hay que cumplir como mínimo 4 de los 5. O que si tiene de pronto error de ortografía, entonces se le baja y tendría 70. Si no, pues a repetir. Y respetar derechos de autor. Brandy, ¿cómo hacemos para mandar el taller? Entonces, así como mostré ahorita, tú cuando ingresas al curso, tienes dos formas. Otra vez ingreso aquí al curso. Ingresamos al curso. A mí me da la vista de instructor, aclaro. Para ustedes como aprendiz, entonces recuerde que una forma, en evidencias, solo hay un solo taller. Haces clic acá
y te aparece la forma de enviar. Aquí me aparece la lista de todos los aprendices, porque yo soy el instructor. A ti te va a aparecer una ventana donde dice adjuntar archivo y es lo que envías. Entonces, a partir de eso, cuando lo adjuntas, a mí me llega algo así, yo visualizo y doy la respectiva calificación, la valoración. La otra es por contenido del curso, que tú ingresas a proyecto, estás en actividad 3 y cuando dices envío taller 3, te va a mandar exactamente a esa misma pestaña. Si yo hago aquí, pues me va a mandar a la misma parte que mostré ahorita, sino que es mi vista de instructor. Entonces ahí lo que hago es ya adjuntar el documento como tal. Entonces quisiera saber si queda clara la respuesta a esa pregunta para Brandy. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces como conclusión hemos agotado el orden del día propuesto, donde hemos hablado sobre el tema de la unidad 3, donde sobre competencias matemáticas, modelación, lógica, conjuntos y trigonometría, se socializaron las actividades calificables, se recordaron los incentivos de nivelación. Entonces, para exonerarlos, si usted perdió la evaluación 1 y 2, ¿qué tienen que hacer? Participa en el sondeo inicial, que es solo ingresar, responder las preguntas, yo cambio la calificación manual, y participar en el foro temático 2, haciéndolo bien en rúbrica tigre. Si no me cumple rúbrica tigre, pues no cumple la valoración, yo les estoy respondiendo, venga, no cumple por esto, es de corregir esto, y a los que cumplan, les exonero y les cambio la calificación en caso que hayan perdido la evaluación 1 y 2. Para la evaluación 3, el incentivo que hay es realizar el taller 3, y si el taller 3 está correcto, si está incorrecto, de todas maneras, cuando son incorrectos, yo generalmente les envío correo electrónico y les informo a todos eh, eh, el resultado de las calificaciones como tal. Entonces, por ejemplo, abrir abrir este último curso. Entonces, si vemos aquí, si yo hago la vista en evidencias para el caso de taller 3, en la lista, entonces yo cojo y les hago retroalimentación. Creo que aquí es donde más han enviado talleres, si no sé, ese es el cuarto. Entonces yo aquí les doy comentario. Excelente desempeño, aprueba el taller. Aquí en el caso de este caballero, entonces cuando no aprueban le envío el correo. En la solución del taller 3, acertó 3 de 5. Debe corregir y presentar nuevamente las incorrectas, que son la 2 y la 4. Una vez suba nuevamente, se va a calificar. Y cuando es en el foro temático, cuando participan en el foro temático, entonces yo aquí les coloco el comentario, vea, debe ajustar a la rúbrica tigre. Debe ajustar aquí a la rúbrica tigre. Aquí cumplió 4 de los 5 criterios, por lo cual aprueba el foro. Tiene un título, de ahí la acción da respuesta a la pregunta orientadora, tiene buena redacción y enriquece la discusión. Entonces, solo faltó generar discusión, pero entonces se alcanzó a aprobar. Esos son como los criterios para aprobar el foro. Si no, pues les doy las observaciones respectivas. Listo. Listo, entonces les agradezco su participación. En la cuarta sesión en línea, la última, no se expone tema. Simplemente se dan unas generalidades de todo el curso, retroalimentación, cómo se descarga certificado para que tengan en cuenta. Un incentivo que voy a generar es aquellos que tengan 3 de los 4 resultados de aprendizaje. Si les falta o tienen no aprobado el último, de una vez los promociono automáticamente y aprueban el curso. Entonces, agradezco su participación. Entonces, ya no hay, si no hay más inquietudes, damos por cerrada la sesión en línea. En el transcurso del día de hoy se les va a enviar la grabación. Que tengan un excelente día. Recuerden que mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metal Mecánico, Distrito Capital. Recuerden que tenemos el chat WhatsApp para atender cualquiera de sus inquietudes. Que tengan un excelente día. Entonces damos por terminado.